Un cordial saludo para mis compañeros y tutora. Inicio con mi presentación. Mi nombre es Karen Dayana Ropero Gutiérrez, pertenezco al grupo 125 de la tutora Claudia Andrea García. Bueno, vamos a hablar acerca de las biomoléculas orgánicas. Bueno, las biomoléculas orgánicas son todos los tejidos y los órganos de los seres vivos. Estos están formados por una serie de moléculas especiales y a estas moléculas que se encuentran exclusivamente en los organismos se les llama biomoléculas. Bueno, estas están constituidas por los elementos que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo, y existen cuatro tipos de biomoléculas, los que son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos, los nucleidos y las proteínas. Bueno, en los carbohidratos, estos carbohidratos contienen tres elementos, ¿cuáles son? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno. Bueno, estos son sólidos blandos y cristalinos. Tienen un sabor dulce y pueden disolverse en el agua. De acuerdo con su número de moléculas, los carbohidratos se dividen en tres grandes grupos, que son los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Bueno, cuando hablamos de monosacáridos, estos queremos decir que se distinguen por tener una sola molécula. Algunos de los más comunes son la fructosa y la glucosa. Bueno, ¿en dónde hallamos la fructosa? La fructosa la hallamos en el azúcar de las frutas y la glucosa, que es el más común de los monosacáridos, está en la sangre. Bueno, otro de los componentes de los carbohidratos son los disacáridos. La principal característica de estos disacáridos consisten en que se forman a partir de la unión de dos monosacáridos. Algunos disacáridos son la sacarosa, la cual se encuentra en el azúcar común, y la lactosa, que es en el azúcar de la leche. Bueno, tenemos los polisacáridos. Estos son el resultado de la unión de tres o más monosacáridos. Existen dos tipos de polisacáridos importantes, el almidón y el glucógeno. Ambos constituyen energía de reserva para los organismos. Bueno, el almidón es un polisacárido de reserva que se encuentra en plantas como la papa, y el glucógeno se encuentra en organismos animales y se localiza en los músculos y en el hígado. Bueno, vamos a hablar de los lípidos. Bueno, los lípidos son biomoléculas formados por un ácido graso, un alcohol, y tienen cadenas muy grandes de átomos de carbono e hidrógeno. Estas se encuentran en estado sólido o líquido. Solo pueden disolverse en sustancias como el éter o el alcohol, a las cuales se les llaman disolventes. Dice que de acuerdo con sus funciones se dividen en cuatro grandes grupos. Bueno, los lípidos con su función energética, estructural, hormonal y vitamínica. Bueno, estos lípidos con función energética son los lípidos de este grupo, son sustancias de reserva energética y se encuentran en forma de grasa. Bueno, estas se encuentran en los animales. En los animales se localiza bajo la piel, en el tejido adiposo. Ahí integran una cubierta que protegen a los animales del frío. Y en las plantas como ceras, las cuales recubren las hojas y ayudan a evitar la desecación del follaje. Otro de los lípidos tenemos con función estructural. Existen algunos tipos lípidos cuya función es formar las membranas de todas las células. Se les llaman fosfolípidos y pues contienen fósforo. Los lípidos con función hormonal ayudan a regular el funcionamiento de los organismos. Reciben también el nombre de esteroides. Un ejemplo son las hormonas sexuales humanas. Bueno, los lípidos con función vitamínica. Estas proporcionan sustancias para el crecimiento de los seres vivos. Algunas vitaminas que se encuentran dentro de la clasificación de los lípidos son las vitaminas D, A y K. Bueno, otro son las proteínas. Bueno, son biomoléculas que realizan múltiples funciones y están constituidas por elementos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Contienen aminoácidos esenciales y existen 20 aminoácidos diferentes, los cuales se combinan para las distintas proteínas según la función. Las proteínas se clasifican en 5 grandes grupos, que son las estructurales, las hormonales, las de defensa, las de transporte y las de acción enzimáticas. Bueno, las proteínas estructurales forman parte del cuerpo o estructura de los seres vivos. Un ejemplo es la queratina, la cual constituye algunas partes del cuerpo de los animales. Tenemos las hormonales. Estas regulan y controlan algunas funciones de los seres vivos. Una proteína hormonal es la insulina, que controla la entrada y la glucosa a las células. Otra es la de las defensas. Estas atacan y destruyen a los microorganismos que entran al cuerpo de los vertebrados y se llaman anticuerpos, y entre ellos se encuentran los glóbulos blancos.
Bueno, las proteínas de transporte. Estas transportan sustancias y moléculas a través de la sangre o de las membranas. La hemoglobina es una proteína de transporte. Su función consiste en llevar el oxígeno a los pulmones a todas las células. También tenemos las proteínas en acción enzimáticas. Estas aceleran las reacciones químicas que tienen lugar en los organismos, y toda reacción química en un organismo es medida por una proteína específica. Por ejemplo, en la saliva se encuentra la amilasa, la cual descompone el almidón en sus glucosas componentes. Bueno, tenemos los ácidos nucleicos. Estos tienen como una de sus tareas controlar la mayoría de las actividades que realiza la célula, pero sin embargo su función más importante es transmitir las características genéticas de padres a hijos. Se encuentran dentro de la célula y la conforman los elementos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo. Asimismo están divididos en unidades llamadas nucleótidos, y existen tipos de ácidos nucleicos que, como conocemos, son el ADN y el ARN. Bueno, ¿qué es ADN? Es el ácido desoxirribonucleico. El ADN contiene la información o las instrucciones del funcionamiento de la célula. Esta información se hereda de las células madres a las células hijas. Estas están formadas por dos cadenas unidas entre sí. Al girar sobre su eje central, ambas cadenas adquieren la apariencia de una escalera de caracol, como dos barandales y varios peldaños internos. Bueno, el ARN es el ácido ribonucleico. La función de este ácido consiste en ser el intermediario que permite interpretar correctamente la información del ADN. A diferencia del ADN, el ARN está conformado solamente por una cadena de nucleótidos. Bueno, como sabemos, los ácidos nucleídos ARN y ADN desempeñan tal vez la función más importante para la vida: contener de manera codificada las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la célula. Muchísimas gracias.